Good afternoon. Buenas tardes a todos. Es un gran placer y honor estar acá con ustedes para hablar con esta audiencia. Agradezco que se queden para escucharme. La próxima presentación lo haré junto con Rudolf van der Veen, mi colega de Sudáfrica. Vamos a hablar de la acidosis subaguda y cómo afecta la eficiencia de la vaca en lactancia y también su producción a lo largo de su vida. En primer lugar, creo que todos deben entender primero la definición de eficiencia. La eficiencia es simplemente la proporción entre la producción de un producto como resultado de el ingreso de distintos productos. En el caso de la vaca lechera, la producción es leche y los insumos son la vaca misma, el alimento que se le da, cómo se le presenta ese alimento a la vaca, pastura o concentrado, una situación de alimentación confinada con forraje y grano, GMR y otros factores. Son el medio ambiente, las instalaciones, todos estos factores, todos estos insumos actúan juntos para afectar la producción, el resultado de esta producción. La importancia de la eficiencia se vio recalcada en Japón después de la guerra, cuando se estaban recuperando de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos envió a una persona a Japón para ayudarlos a determinar qué tenían que hacer para que el proceso de fabricación de ellos se recuperara. Edward Demings, el proceso que él creó se llamaba Six Sigma. Este proceso, el procedimiento para la producción de un producto, en el caso nuestro leche, se examinaban todos los pasos para ver fuentes de variación en los distintos insumos. O sea, la idea era que si podemos disminuir la variación, podemos mejorar la calidad del producto producido. Y en último término, esto lleva directamente a una mejoría en la rentabilidad de la operación. La vaca lechera es así, si vemos los factores que afectan la eficiencia, la vaca en sí. La vaca tiene variaciones genéticas, varía en cuanto a su rinde de leche, a su tamaño corporal, qué número de lactancia, o sea, la paridad, el nivel social de la vaca. Tenemos vacas dominantes que comen donde quieren y hacen lo que quieren, y después están las vacas que tienen menos estatus social, y estas interacciones entre las vacas también pueden disminuir la eficiencia. Por ejemplo, las vacas más chicas no llegan al comedero como para obtener una ración balanceada. Comen lo que dejan las dominantes. Estas son algunas de las cosas que están mencionadas desde el gran punto de vista. Tenemos variación en los forrajes, en la calidad de los granos, en la variabilidad de los granos, cómo se procesan esos granos y cómo se almacenan los sistemas de alimentación. Esto ya se ha visto, las instalaciones. Uno de los trabas más grandes para la producción en Estados Unidos, las instalaciones no son suficientemente grandes para cada vaca individual. En este caso, el tamaño sí es de importancia, y después tenemos el medio ambiente, muchas condiciones ambientales distintas a lo largo del año que hay que lidiar con ellas. Bueno. La vaca lechera es un animal fascinante, puede sobrevivir en muchos medios ambientes distintos. Acá tenemos una instalación freestall, una pastura y una vaca también freestall, abajo muy cómoda, pero sufre los efectos del medio ambiente. Una vaca Jersey, yo les saqué una foto
La temperatura era 36 grados centígrados, la humedad relativa 65 o 70%, así que entonces el índice térmico, temperatura, humedad, cuando es de este nivel, nuestras vacas lecheras sufren y esto disminuye su eficiencia. La vaca lechera tiene una buena vida. Necesita comer, necesita beber, necesita descansar y después necesita ir a la sala de ordeñe para producir leche. Lo común en todas estas actividades es la capacidad de caminar. Yo estoy acá delante de ustedes y digo que caminar es una de las funciones más importantes, si no quizá la más importante de todas, que debe poder controlar totalmente la vaca lechera para poder hacer su trabajo apropiadamente. Todos hemos visto vacas en nuestros tambos que se ven así. Acá tenemos el puntaje locomotor 3 y 4. Estas vacas han sufrido injurias alimentarias severas, acidosis, que ha provocado daños a sus pezuñas y en consecuencia su caminar y su forma de pararse están afectadas. Acá vemos el lomo arqueado, los pasos cortitos. Acá una situación muy fea. Acá trata de que este pie no se apoye, las manos las apoyan más separadamente. Todas estas acciones son resultado de las injurias, de la acidosis y otras condiciones alimentarias pueden provocarle a la vaca lechera. Estas vacas lecheras esencialmente están ya más allá de la ayuda en nuestro sistema. Vamos a ver el costo de algunos de los problemas de salud en los tambos americanos. En todo el mundo creo que el número 1 es mastitis. Es una enfermedad muy costosa, sea donde sea que uno esté en el mundo, en Estados Unidos. En claudicación o renguera es la condición número 2 más costosa y de esto muy pocos problemas son debidos a SARA y a claudicación. Entonces se reduce la producción de leche, se reduce la eficiencia alimentaria, se reduce la eficiencia reproductiva, se las elimina tempranamente del rodeo y también tiene un impacto tremendo sobre la salud económica del rodeo lechero cuando hay SARA, o sea, estas claudicaciones. Todos hemos conocido la acidosis aguda. Ya se mencionó en las charlas previas, se describió primero en 1965 en la literatura científica, y la acidosis aguda es un problema individual de los animales. En algún momento ese animal comió un alimento o una comida mala o comió demasiado grano, una sobrecarga de grano, y esto mató sus bacterias ruminales y ese rumen entró en estasis y esto puede llevar incluso a la muerte del animal. Si el animal sobrevive, bueno, tiene condiciones significativas asociadas con esa acidosis aguda, con esta injuria, o sea, empaste, enterotoxemia, que viene de la ruptura de muchas bacterias y levaduras distintas que liberan materiales celulares muy tóxicos, provocando enterotoxemia. Y acá el zapato chino, como lo conocemos, la infosura, los cambios microbianos con la acidosis aguda, y muchas veces los animales no se recuperan y las bacterias tardan en recuperarse y vemos una caída muy severa del pH por debajo de 5.
Lo interesante es que llevó 30 años antes de que SARA fuera descrito en la literatura científica por el grupo de la Universidad de Wisconsin. SARA es un tema que afecta a todo el rodeo, varias vacas dentro del rodeo, más bien que las vacas individuales que podemos ver con la acidosis aguda. Y es consistente y significativa la elevada concentración de ácidos grasos volátiles. Entonces, muchos están hablando de este elevado nivel de ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen, y con esta producción de ácidos grasos volátiles tenemos una caída del pH, pero el animal deja de comer, se siente mal del sistema digestivo y hay un rebote del pH a niveles más o menos normales. Hablamos de ingesta errática, o sea que dejan de comer. Entonces, el doctor Colombato creo que mostró diapositivas. En la industria de carne han hecho un muy buen trabajo de lectura de los comederos, y eso es esencialmente de lo que trató su charla. La gente con la cual yo he trabajado tienen mucho lugar para mejorar en su capacidad de lectura de los comederos y qué es lo que hay que darle, qué comida se le puede dar a estos animales. Se disminuye la producción de leche, se reduce la actividad reproductiva, porque, bueno, el problema con la detección del celo, les duelen los pies, puede haber claudicación y hay mayor riesgo de descarte de estas vacas del rodeo. Si recuerdan las diapositivas del doctor Colombato, en la parte de arriba de la diapositiva habló de ácidos grasos volátiles, y a la izquierda tenía almidón y después azúcares, pectinas, hemicelulosa y celulosa. Son lo que llamamos materia orgánica fermentable en el rumen. Son las fuentes de hidratos de carbono para la digestión de las bacterias, para que produzcan ácidos grasos volátiles y reduzcan el pH. En la literatura, el rango de esta ingesta de materia orgánica fermentable es 5,7 hasta 15,5 kilogramos de consumo. 5,7 es una ingesta de materia seca entre 16 y 18 kilos de alimento por día, y 15,4 en el otro extremo. Las vacas van a estar comiendo de 25 a 28 kilos de alimento en base a materia seca para consumir esta cantidad de materia orgánica fermentable. Esas son las vacas, acá de la extrema derecha, que están a riesgo de sufrir SARA. Tenemos que saber cuáles son estas vacas en el rodeo y tenemos que observarlas muy atentamente. SARA no es un problema en este extremo de la gama en cuanto a la ingesta de materia orgánica fermentable alrededor de 5,7 kilos. El problema está acá a la extrema derecha, cuando aumenta el riesgo con esta ingesta de materia orgánica fermentable, que aumentó. Producción de ácidos grasos volátiles, pero también quisiera mencionar que en la fermentación ruminal siempre se produce algo de ácido láctico en algún momento, y el ácido láctico es mucho más fuerte, un ácido mucho más fuerte que el acético, el propiónico y el butírico. Cuando se produce ácido láctico, el rumen tiene mecanismos para eliminar este ácido en cuanto a bacterias que consumen ácido láctico, Pseudomonas y Ruminantum y Magiaspera.
Estas son resistentes, sobreviven. Entonces acá tenemos una vía normal de fermentación en el rumen. Lo que sucede es que estas bacterias, el Streptococcus bovis y el Lactobacillus, si hay un sobrecrecimiento y dominan la flora ruminal y dominan las gram positivas y gram negativas, la producción de ácido láctico aumenta. Y si la vaca no se acomoda reduciendo la ingesta, puede haber una acumulación de ácido láctico que provoca la forma severa y aguda de la acidosis tal como la conocemos. Acá un patrón de producción de ácidos grasos volátiles en la acidosis subaguda, la línea superior es ácidos grasos volátiles, acá tenemos ácido láctico y acá tenemos producción total de ácido, esta línea punteadita. Esta línea punteadita es la suma de las dos líneas arriba y abajo y es la producción de acidez o de total. Nuevamente, la acidosis subaguda es un problema con animales de alta producción y de alta producción de ácidos grasos. Puede haber algo de producción de ácido láctico. Si va por debajo de 5,5, el animal generalmente deja de comer y el ácido láctico se absorbe. Y como indiqué antes, es un sistema autoprotector. La vaca deja de comer. Acá, una de las diapositivas claves en esta presentación porque se refiere a las interacciones entre los distintos componentes de la dieta, desde el punto de vista de su forma química, desde el punto de vista de su naturaleza química, cómo contribuyen al riesgo de SARA. Veamos las fuentes de forraje, de pasto. Los pastos, las gramíneas tienen menos potencial de crear un efecto buffer en comparación con las leguminosas. Entonces, si su pastura está basada en gramínea, bueno, este es un problema ya al inicio. En cuanto al tamaño de las partículas del forraje, tienen que tener suficiente longitud las partículas para estimular el masticado, pero suficientemente cortos para que la acción física de la vaca y su tendencia de llegar al concentrado no puede clasificar el material para que cuando ves que toma un bocado de alimento tiene suficiente forraje para estimular este masticado. El porcentaje de forraje en la dieta, como mencionó el segundo orador, el concentrado, la forma en que se ofrece o se entrega los componentes, pastura, tienen mayor riesgo que el componente de las forrajes almacenados y el TMR quizás sea la forma más segura de alimentar la vaca lechera. Las fuentes de almidón y también el procesamiento de granos, sea procesado con vapor, sea molido, enrollado. Todos estos son importantes. Estas son las formas más seguras, o sea, el sorgo es más seguro que el maíz, la cebada más segura que el trigo. Y si tomamos un grano seco que ha sido enrollado para que esté disponible y es o trigo o cebada en una situación de pastura y esa pastura son gramíneas, tenemos una situación en la cual la vaca está a alto riesgo
de acidosis subaguda. Nuestros modelos de computadora nos van a tener que fijar límites en cuanto a si le estamos dando una pasturia en base a gramínea. Tenemos que definir que sería un concentrado seguro, un nivel de fibra seguro con ese modelo para que haya una buena fermentación de todos los componentes de la dieta. Hay dos ejemplos que les puedo mostrar de SARA. Acá tenemos un estudio realizado en Canadá. Las raciones fueron dadas con un TMR 40% de pasto, otro 50% y otro 60%. Y luego se dio una ración para forraje y para grano en forma separada para llegar o para equipararse con el de 50 TMR. Acá tenemos 40% TMR forraje, 50% TMR forraje y 60%. Hay dos o tres puntos importantes acá. Primero, las vacas no leyeron el protocolo. Los investigadores querían que esto fuera 50-50, pero las vacas solamente comieron 43% del pasto, del forraje, o sea, 7% más concentrado de lo que se quería. Y al darles de comer en forma separada, los forrajes concentrados primero, TMR y concentrado primero a la mañana y primero a la tarde. Acá entran al forraje a las 9. He puesto una línea roja, pH ruminal de 5,8 en la segunda comida. Ninguna de las raciones puso en riesgo a estas vacas de SARA durante este periodo de tiempo, después de la primera comida de la mañana. Empezaron con pH de 6, pero ya cuando se les dio la segunda comida, esos animales estaban en el límite. Y cuando se dio más TMR o concentrado, acá a las 15 horas, vemos un corrimiento hacia abajo en los niveles de pH. Se mantuvo por debajo de 5,8 en algunos casos. Acá tenemos 10-12 horas. 10-12 horas. Esa vaca estaba sufriendo SARA con estos bajos niveles de pH después de la segunda comida del día. Tenemos entonces que pensar cuidadosamente acerca de cómo vamos a espaciar las comidas que damos a las vacas. Una diferencia de 16 horas, quizá intervalos de 12 y 12 horas para minimizar esta baja del pH. Otro estudio de Irlanda, hicieron una ruminocentesis de vacas, de 144 vacas de 12 establecimientos, vacas que estaban en 80-150 días de lactancia, y la pastura era en ryegrass perenne. 11% de las vacas tenían un pH medido por ruminocentesis por debajo de 5,5, 42% entre 5,5 y 5,8, y 47% de las vacas tenían un pH mayor a 5,8. Estas medidas nos dan prevalencia, y lo que es la prevalencia no sirve para categorizar a las vacas. En este caso, si uno considera que 5,8 es el punto límite para SARA, 53% de las vacas sufrían SARA, el 11% y el 42% sumado. Lo que no nos dice cuántas vacas en este 47% habían tenido un pH menor de 5,8 en otros momentos en que no se midió. Entonces la prevalencia es un punto específico en el tiempo, y siempre hay que preguntarse
cuando observamos datos de prevalencia, qué es lo que estaba sucediendo durante el resto del día, los otros periodos de tiempo durante los cuales no se hicieron mediciones. Entonces, SARA es un problema con las pasturas con TMR. Vamos a ver un nuevo término, por lo menos para mí. Un trabajo, vida productiva. Y para ver lo que sabemos de genética, en Estados Unidos la vida productiva se ha usado en los últimos 20 años como una evaluación de los reproductores que producen crías que tienen mayores o vidas productivas más prolongadas que los animales promedio o el promedio de la raza. Entonces la vida productiva se define como rite de leche de la primera a la cuarta lactancia, limitada a 10 meses por lactancia. Es muy específico en los momentos en el tiempo. Si la vaca entra a la quinta, sexta lactancia, no importa. Lo eliminamos. Estamos estudiando primera a cuarta, pero si solamente vive durante una lactancia y media, bueno, entonces no llega a completar estas 4 lactancias. Y cualquier periodo más allá de 10 meses no se cuenta tampoco. Como ejemplo, Planet es un centro de inseminación artificial muy conocido en Estados Unidos, con animales destacadísimos, y van a ver, por ejemplo, PL 5,7 meses. ¿Qué significa eso? Hijas de Planet, este toro, van a tener una vida productiva de 5,7 meses más que el promedio de la raza para las vacas Orlando. Y es una cifra elevada, quizá en el percentil superior del 5%. He visto algunos en los 6 a 8 meses que tenían 8 a 9 meses de vida productiva, pero es una buena herramienta a tener en cuenta para identificar los reproductores que van a dar mejores hijas. Vamos a ver algunos de los factores que afectan la vida productiva. Un estudio muy interesante en la Universidad de Minnesota que comenzó en la década del 60, tomó un rodeo. Cada rodeo nuevo era igual en producción de leche y tamaño relativo de las vacas. Y durante los próximos 30 años, una línea era la pequeña y la otra la línea grande. Y se seleccionaron reproductores con elevada capacidad de transmisión productora de leche, pero que producían animales más grandes y animales más chicos. Y una vez que un reproductor se enviaba a un rodeo grande o pequeño, bueno, las crías se quedaban en esa línea, en esos rodeos. Después de 30 años, el doctor Hansen en la Universidad de Minnesota resumió los resultados y aquí se los muestro. Él buscaba 6 años de edad, más bien que lactancia, tiempo de producción 87,7 días promedio, mayor en las vacas de la línea pequeña. O sea, las vacas más pequeñas tenían mejor probabilidad de sobrevida en el largo plazo que las vacas más grandotas. Y obviamente hay algunas razones de ser de esto. Y evidentemente hay instalaciones que se adaptan más a las vacas más pequeñas. Razones para descarte, la conformación de la ubre en las pequeñas 11,9 y en las grandes 5,3. En las pequeñas la ubre, en las vacas grandes la ubre estaba más protegida. La única ventaja de las grandes sobre las pequeñas: patas y pies, 2,8% descarte en la línea de pequeñas, 7,4% descarte en las vacas grandes y otras razones, 2,8% en las vacas
pequeñas y 8,7 en las vacas grandes. Y acá tienen la referencia de este estudio, si les interesa. Es un estudio muy lindo, un resumen sobre cómo la genética puede afectar múltiples generaciones. Un estudio publicado recientemente de la Universidad de Pensilvania, la vida reproductiva de vacas en rodeos tight stall, o sea, 24 horas en confinamiento. Quizás se les deja salir 2 horas por día si el clima se adapta a esto para ejercicio. Los investigadores midieron producción de leche, condición corporal, peso corporal, ingesta de materia seca. Había una elevada correlación genética entre días abierta y producción de leche, que significa que las vacas que producían más leche estaban abiertas más días. O sea, las que estaban abiertas más días tenían mayor eficiencia en la conversión de materia seca a leche. Lo sorprendente era que las vacas eficientes en la convertir la materia seca en leche tenían una elevada correlación de 0,66. Esto en PL, esto nos sorprende porque queremos que queden en nuestro rodeo las vacas más eficientes en convertir el alimento que tenemos disponible a leche. Vamos a ver algunos de los efectos negativos de la vida productiva. Las vacas con elevado peso corporal, las vacas gordas o las grandes, una correlación negativa de 0,22, pero cuando se analizaba la condición corporal específicamente, acá una correlación negativa de 0,48 con la vida productiva. Las vacas muy gordas, muy grandes, muy pesadas, son más susceptibles a lesiones, son más susceptibles a problemas metabólicos y otros tipos de problemas. Y, en último término, más susceptibles a baja producción. Y esto, bueno, tiene sentido. Sara y la vida productiva, y luego va a seguir mi colega. Veamos Sara y la vida productiva en base diaria y a lo largo de la vida. Hemos hablado de las condiciones genéticas involucradas, tamaño corporal, conversión del alimento a leche. Puede haber un problema de rodeo y Sara obviamente afecta a las vacas de más elevada producción, las mejores, digamos. El problema de preñar estas vacas, yo supongo que es lo mismo acá que en Estados Unidos. En Estados Unidos dicen que la vaca preñada es la vaca más valiosa en el establecimiento, así que hacemos todo lo posible para preñar las vacas y para que se queden en el rodeo. Y algunos estudios que analizan la incidencia y prevalencia de la claudicación de la renguera. En Reino Unido, una incidencia anual en 37 rodeos que estudiaron Clarkson y su grupo, 54,6% de incidencia de claudicación. La prevalencia era mayor en el invierno y en verano mejoraba, porque en el verano obviamente el clima es mejor y las vacas no comen tanto. Y en muchos casos en el Reino Unido, en invierno las vacas quedan adentro, no salen. Otro estudio de Wells con la incidencia del 15,2% de claudicación. Bueno, es una incidencia baja. Cook vio una prevalencia mayor en invierno, 24,8, que 21,8 en verano. Y Smiley, 13 rodeos en Ohio. Bueno, la laminitis presente en todos los rodeos. Y 62% de las vacas tenían lesiones asociadas con la laminitis, con Sara, o sea, pies doloridos, la enfermedad de la línea blanca y otros
bueno, infosura, etcétera. Otro resumen de Amory con pérdida de rinde de leche por claudicación o una sola úlcera o la enfermedad de la línea blanca afectaba a las vacas de más alta producción. La producción de leche caía por debajo de las vacas no afectadas. Las úlceras podales, 570 kilos de lactancia, y la enfermedad de la línea blanca, 370 kilos por lactancia. Así que más de 1 kilo por día de lactancia acá, y llegando a cerca de 2 kilos por día acá, estas vacas por úlceras podales. O sea, valores significativos, problemas significativos. Disrupción de la pezuña, del tejido de la pezuña con lesiones. Las vacas que no tenían esta disrupción de los tejidos de la pezuña al momento de que estaban al rodeo seco, tenían 1,4 veces más posibilidad de concebir en la próxima lactancia. Entonces el mensaje es que hay que controlar las vacas cuando pasan al rodeo seco, de vacas secas. Si hay que tratar las patas por alguna razón, es el buen momento cuando se secan las vacas. Y si no, ordeñan a la vaca, síganla ordeñando y consideren su descarte eventual. Las vacas con disrupción del tejido de la pezuña, en el momento del secado, 1,7 veces más probabilidades de ser descartadas del rodeo o morir antes de la próxima lactancia, o porque no se preñan y se descartan, o simplemente se mueren. Entonces estas lesiones del pie son muy importantes y a veces tienen consecuencias dramáticas sobre la longevidad de estas vacas. La amenitis en los primeros 70 días de lactancia. ¿Qué pasó con estas vacas? Acá casi 1.800 vacas en New York con un puntaje de locomotor de 1 a 5. Lo primero es pedirle al tambero, puede ver vacas que caminan y que están mezquinando a apoyar 1 o 2 patas traseras, porque bueno, uno quiere tener una buena idea de cómo están caminando. Tiene que observar las vacas cuando están caminando para ver los problemas de salud de las patas. Entonces se las dieron un puntaje de 3 o más en los primeros 70 días de lactancia, o los casos más severos, 4 puntos o más en los primeros 70 días de lactancia. Los que tenían un 3 o más, 15% menos posibilidad de preñarse que las vacas que tenían menos, un puntaje de menos de 3, o sea, normales, digamos. Entonces el hazard ratio de descarte o muerte era 1,45 veces mayor para estas vacas con un puntaje mayor que 3 que para los que tenían un menor de 3. Y a medida que este puntaje aumentaba, 4 o más, estas vacas, en comparación con esta, 24% menor posibilidad de preñarse que las vacas con menos de 4 puntos, y 1,74% más posibilidades de ser descartadas o morir en comparación con las que tenían un puntaje menor a 4 para la claudicación o para el sistema locomotor. Resumiendo, la enfermedad de las patas es la segunda enfermedad más costosa después de la mastitis en Estados Unidos. 40% es atribuible a SARA. SARA, o sea, relacionado con el pH ruminal día tras día en la vaca. SARA afecta el bienestar del animal, reduce la producción de leche, reduce la eficiencia reproductiva, aumenta los costos de salud animal asociados con todas las enfermedades, y finalmente las vacas sufren una salida prematura del rodeo o por la muerte o el descarte voluntario. Muchas gracias por su atención
y después vamos a responder a sus preguntas. Así que anótenlas por ahora. Muchas gracias. Gracias, Ken. Espacio de preguntas para Ken. Okay. Volviendo al slide donde mostró las vacas irlandesas en pastoreo que presentaban Sara, ¿es adecuado decir que esas vacas experimentaron Sara, siendo que se tomaron muestras de fluido ruminal en un punto a lo largo o sea, en un solo muestreo a lo largo de todo el día con la ruminocéntesis? Y siendo que cuando vemos los valores de pH a lo largo del día que mostró el doctor Colombato, se ve que el pH fluctúa a lo largo del día, llegando a puntos de incluso 5.3, pero rápidamente subiendo. Okay, good question. Thank you. Buena pregunta. First of all, En primer lugar, estimamos que si una vaca se pasa de 6 a 8 horas con un pH ruminal bajo de 6 a 8 horas, por debajo de 5,8 o menos de pH, esta vaca está sufriendo los efectos de Sara. Yo supongo que está hablando del estudio irlandés con 53% de las vacas por debajo de 5,8 de pH ruminal. La importancia radica en que es un único muestreo, como usted dijo. Una sola vez se realizó el muestreo. Y 53% de estas vacas estaban sufriendo Sara en ese momento. No sé cuánto tiempo han tenido un pH por debajo de 5,8, pero por lo menos en ese instante, en ese momento en el tiempo, estaban por debajo de este valor. Entonces hay muchas posibilidades de que, más que un periodo breve, que podrían haber estado en Sara durante 4 o 5 horas. Tendría que volver a leer el trabajo, pero creo que el muestreo trataron de hacerlo dentro de las 4 a 6 horas después de la primera comida del día de estas vacas. Bueno, hay que tener en cuenta esto, pero el muestreo era en un momento fijo en el tiempo después de la primera comida, creo que 3 a 4 horas. ¿Esto responde a su pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, gracias nuevamente.